Ante esto Ramírez se sorprende, y ésta llama a la marquesa Massain, la misma que dice que la fiesta está a punto de empezar, y le pregunta que qué ella está haciendo ahí, y esta misma dice que ese collar, mientras señala, pero Ramira lo esconde, preguntando a la marquesa si no es ese el collar de la marquesa Aney, porque escuchó una historia, y se dice que ama el collar que le regaló su abuela, y esto mientras Ramira está muy aterrada. Pero Massain dice que entonces, pregunta que por qué la señorita, y Ramira dice que no, eso, pero Massain dice que alguien tan culta y versada como la señorita no podría tomar algo de otra persona sin su permiso. Esta le pregunta si no es verdad. Ramira dice que es correcto, porque ella solo quería devolver algo que encontró en el suelo. Ante lo que Massain se sorprende, y pregunta si fue encontrado por casualidad, porque es un collar bien cuidado, y esta pregunta si estaba en el suelo por sí mismo, y dice que no puede ser, o pregunta si alguien robó el collar. Ramira dice que sí, y debió haber sido alguno de los niños del jardín infantil, y fue tan rápido que lo perdió en un segundo. Pero Massain se sorprende y llama a la señorita, y le pregunta que cómo pudo pasar eso, porque deben atraparlo ahora mismo, porque debe pagar por sus errores. Pero Ramira le pide a la marquesa que espere un segundo, porque a ella le encantaría, pero no tiene las pruebas. Y la marquesa exclama a su señorita, porque eso es tan injusto, y si eso sigue así la señorita Ramírez será culpada como ladrona. Y Ramira dice que es eso, y pregunta que cómo podría, diciendo la marquesa, que aún así ella no puede fingir que no ha visto nada, así que, y ésta se pone como una maníaca engendrada por el diablo, diciendo que ella la ayudará a la señorita Ramira, y para poder colocar el collar con magia deben estar cerca del objetivo. Pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos a Ana con Douglas, y alguien dice que es esa niña, y pregunta si es cierto, y Ramira dice que sí, pero pregunta que cómo se acerca, porque la joven a cargo de la niña es muy atenta. Pero la marquesa Massain dice que aún así debe hacer algo para tener éxito, diciendo Ramira que sí, lo hará, y esto mientras observamos a cierta persona detrás de un árbol, mismo que es Kirian, quien suspira, y pregunta que por qué hay tanta gente molesta alrededor de su hermana, y este piensa que le gustaría salir ahora mismo y resolverlo por él mismo, pero él se ve preocupado mirando hacia un lado, y este empieza a moverse detrás del árbol mientras alguien exclama adiós, pensando Kirian que a causa de su madre es que no puede salir, siendo la persona que exclamaba adiós la duquesa, que dice que no sabe quién habrá organizado esa fiesta, pero luce como una maravillosa e informativa. Y Kirian piensa parecer que su padre ya se había dado cuenta, pero en el momento en que su madre descubra que él está ahí será su fin, y si en esa fiesta logran atraparle, esa vez está seguro de que no terminará con solo la libertad condicional, y esto porque él ha escapado de su casa durante varias semanas. Pero él piensa que justo ahora, porque aún no es el momento de regresar a casa, y esto mientras recuerda a la protagonista llamándole, esto porque ella le cuenta todo lo que hace, como cuando va a clases, o al jardín infantil y esas cosas, y Kirian se queda en silencio, pensando que no puede renunciar a su vida ahora mismo, y evitará tanto como sea posible a su madre, y se hará cargo de esas personas molestas. Pero en ese momento vemos que va caminando un mozo, el mismo que es atacado rápidamente, pasando nosotros a otro sitio, donde Ana se encuentra sola y Ramira está detrás, justamente como a 3 metros, pensando que solo debe acercarse lo suficiente para que se pueda usar la magia, y no puede ser la persona que quede fichada como la ladrona. Esta empieza a caminar rápido, y en ese momento Douglas se sorprende y pregunta que quién está corriendo en la fiesta, y esta le pide que espere, esta le grita a la señorita que espere, pero en ese momento vemos a un mozo que lleva 3 copas, mismas que se encuentran frente a Ramira quien se sorprende, cayendo todo este vino sobre Ramira, y cuando ella le va a preguntar que cómo se atreve, ya no hay nadie en el lugar. Viendo nosotros que Douglas le pregunta a la señorita Ramira que qué está tramando, pero ésta sigue buscando, y pregunta que dónde está, mientras Kirian está escondido, y este suspira mientras tiembla mucho y se ve muy enojado, preguntándose que por qué tiene que pasar por tantas tonterías por su culpa, porque si no fuera por ella, recordando ese momento, pensando que muy bien y solo debe secuestrarle salir de ahí. Pero este se sorprendió, y eso, porque su madre estaba muy cerca, tanto que él tuvo que esconderse. Y este se preguntaba si le había atrapado, pero en ese momento el duque llamaba a su cariño y le pedía que vayan,
porque hay que ir a buscar a Raina, y la duquesa se sorprendía y preguntaba si deberían, y Kirian pensaba que eso es, y le decía a su padre que buen trabajo. Pero en ese momento fue que él vio a Ramira moverse rápidamente, y se sorprendió, pensando él que si no fuera por su padre estaría perdido, y además, no esperaba que ella corriera tan rápido. Pero este mismo suspira, y dice que realmente no le gusta eso. Pasando nosotros a otro lado, donde vemos que secuestran a otra persona, misma persona que logra suspirar, siendo este el príncipe Gis, quien llama al duque, y este dice que escuchó que escapó de casa por adolescente rebelde, así que, le pregunta que qué está haciendo ahí, y esto mientras Kirian se ve muy enojado. Pero el príncipe dice que además, le pregunta que por qué lleva el traje de alguien más, y Kirian dice que sí, es como dice, huyó de casa. Pero este dice que como sea, porque no era su intención hacer eso, ante ello poniendo un pero, porque necesita su ayuda. Pero por otro lado pasamos con Esmeralda, quien siente una punzada en la cabeza. Esta misma se sorprende y se acerca a su madre, y le pregunta si le ha llamado. La marquesa dice que sí, Esmeralda, y ésta le pregunta si puede ver a esa niña. Esmeralda se sorprende y pregunta si la niña, y la marquesa dice que sí, esa niña o cómo se llama, porque acaba de verla meter un cuchillo a su bolso. Esmeralda pregunta que cómo con cuchillo, y su madre dice que sí, y cree que quizás quería jugar, pero podría ser muy peligroso, y también ella es maestra, así que debe ir y hacerlo bien. Y Esmeralda empieza a avanzar, mientras su estúpida madre se queda viéndola en silencio, y ésta sonríe, diciendo que la heroína encontró al ladrón de un collar, y eso sería perfecto, y es la hora de que su hija sea la protagonista. Pero en ese momento, Esmeralda le pide a Ana que espere, y ésta toma el collar sorprendiéndose mucho. Pero antes del suceso en sí, Esmeralda le pidió a la señorita Ana que espere un segundo, porque ha guardado algo peligroso en su bolso. Esta le pregunta si es cierto, porque lo sabe todo, y Douglas preguntó que cómo que algo peligroso, y Ana se veía sorprendida, y decía que no hay nada. Pero Douglas llamaba a la señorita Esmeralda, y le preguntaba que a qué se refiere con algo peligroso, pero Esmeralda sonreía, pensando que puede que no entienda qué tan peligroso puede ser, pero si es un cuchillo no lo puede dejar pasar. En ese momento Douglas dice que estuvo con Ana todo el tiempo, pero Esmeralda decía que solo por si acaso debe comprobarlo. Y más atrás, la madre de Esmeralda se acercaba a la marquesa Annie, y ésta le preguntaba si ese no era su collar más preciado, diciendo Esmeralda que le dará algo aún más delicioso, así que tomará prestado ese cuchillo. Pero Ana preguntó que como que cuchillo, y aquí la marquesa Annie se sorprendía y exclamaba adiós, viendo nosotros cuando Esmeralda encontró el collar, y ella preguntaba que por qué eso estaba ahí, mientras se veía muy mal, pensando que su madre le dijo que Ana había tomado un cuchillo, y aquí alguien pregunta si lo acaban de ver, sorprendiendo esto a Esmeralda, e inmediatamente se crea un bullicio, donde alguien dice que la señorita Esmeralda sacó el collar del bolso de esa plebeya, y otra persona dice que eso es, y es el collar que más atesora la marquesa Annie, y otra persona exclama a Dios, diciendo que santos cielos, porque esa cosa preciosa fue robada. Pensando la marquesa Massain que toda la atención se centrará a eso, y Esmeralda piensa que eso es claramente obra de su madre, y está tratando de usar esa niña para llamar la atención. Y si eso continúa, Ana será acusada de ser una ladrona. Pero en ese momento Esmeralda llama a las damas y a los caballeros, porque eso es un malentendido y esa pequeña nos robó nada. Pero aquí toman a Ana por su hombro, y Douglas para todos que escuchen, porque eso es una trampa. Esto mientras Ana ya está temblando, y Douglas dice que esa pequeña es inocente, y todo lo que está sucediendo ahí es un escenario montado por la señorita Ramira. Pero en ese momento alguien le pregunta que qué dice, que como que ella, y aquí Ramira empieza a acercarse, y ésta llama a la señorita Douglas, y le pregunta que por qué le está señalando a ella. Ésta se ve como una completa imbécil, y pregunta si está diciendo eso porque tiene problema con ella por no haberle escogido, porque pase lo que pase no se puede acusar a alguien de ser un ladrón sin ninguna prueba. Y esta pregunta si ella tiene alguna prueba de eso. Aquí Douglas se queda en silencio, y Ramira dice que eso es increíble, y le tratan como una ladrona por culpa de una plebeya. Y entonces, ella pregunta que quién ha llevado a esos plebeyos a una fiesta en primer lugar, pero aquí llega la protagonista,
quien pregunta si le está diciendo que se quede en silencio y escuche eso, diciendo a la duquesa que por cómo están las cosas. Pregunta que qué es lo que ella intenta hacer para la fiesta de su hija, pero aquí la protagonista le dice a su madre que está bien, y ella lo resolverá, diciendo al duque que así es a su cariño, y Reina lo puedes resolver, esto mientras la protagonista avanza, y piensa que si su madre lo hace la situación se aclarará rápidamente, pero será reconocida como una persona incompetente que no puede desempeñar bien su papel de anfitriona. Y ella realmente está segura de eso, pero si tan solo su madre pudiera arreglarlo esa vez, y ésta se ve muy mal y suspira, porque quiere irse a casa, y se pregunta que por qué siempre tiene ese tipo de pruebas, porque de nuevo fue la señorita Ramira, y ella todo lo que desea es vivir su vida tranquila y pacíficamente como una plebeya rica, y le pagará todo lo que le debe a Gis, y después se irá lejos. Pero en ese momento le dicen a la princesa que ha llegado justo a tiempo. Esta es Ramira, quien dice que ya que ella ha llevado a una niña como esa, han robado el preciado collar de la marquesa. Pero la protagonista le pregunta a Ramira si ella tiene alguna prueba de que ella lo hizo, y Ramira dice que santos cielos. ¿Por qué cree que ahí todos vieron lo mismo que ella? Esto mientras Ana está temblando mucho, porque el collar de la marquesa salió de su bolsillo, diciendo la marquesa Massain que eso es correcto, y su hija Esmeralda se dio cuenta y la atrapó. Esto sorprende a la protagonista, mientras la marquesa dice esperar que no se sienta mal a la princesa, porque después de todo, ella pregunta que cómo es que la princesa podía suponer eso, esto mientras la protagonista está seria. Y alguien dice que solo estaba actuando desde el lado de un corazón puro, y la protagonista piensa en la marquesa Massain, porque está clavando una daga en su espalda, mientras finge darle consuelo, y aún no entiende el por qué. Pero esta dice que está bien, y le pide que no se preocupe, y la marquesa dice que sí porque gracias a su dulce hija lograron capturar a esa pequeña ladrona. Pero la protagonista dice que no, porque Ana no robó ese collar, y le pregunta si lo creerá si le muestra una prueba. Aquí las personas empiezan a murmurar, y preguntan que cómo que prueba, y la protagonista se pregunta que cómo que evidencia, porque si no la hay simplemente hay que crearlas, y es lo que hace que eso sea posible en ese mundo, un poder sobre todo. Y esta menciona que después de todo se hablará con su madre, y cuando ella va a gritar a la duquesa, aquí llega Gis y dice que las pruebas están ahí, y él se las mostrará. La protagonista piensa que es Gis, el mismo que le pregunta que si acaso piensa usar la tarjeta de los duques. La protagonista se sorprende y pregunta si no, o pregunta si quizás. Pero Gis le dice a la protagonista que él se hará cargo de eso, así que debe estar tranquila, y este mismo llama a la marquesa Annie, y le pregunta si por casualidad en algún momento de la fiesta se derramó vino. La marquesa dice que no, ese día no ha bebido vino, y Gis dice que de acuerdo, y pide entonces que vean el collar. Y en ese momento alguien exclama adiós, porque está lleno de vino, diciendo Gis que le parece claro que un niño no podría beber vino. Pero Ramira le pide que espere, y pregunta que cómo lo sabría, porque la mancha puede ser de cualquier cosa que cayó en vino. Pero la protagonista dice que no es así, y se le pidió correctamente el cuidado del alcohol en la fiesta, y sería un gran problema si algún estudiante tomara por error, diciendo Gis que dado que la mancha de vino sobre el collar es tan grande, la ropa del culpable estaría tintada del vino que se vertió, así que el verdadero culpable es quien tenga una mancha de vino en su ropa. Viendo nosotros a Ramira muy en silencio, y viendo a nosotros como le miran estos ojos a ella, diciendo Ramira que no eso, diciendo una persona que ahora que lo piensa, porque la última vez, pregunta si no fue la señorita Ramira quien admiraba el collar de la marquesa, y otra persona dice que sí, y recuerda que lo mencionó esperando que fuera ese día. Otra persona dice que es cierto, y también la vez pasada, pregunta si no llevaba la pulsera de la princesa. Ante esto Ramira está temblando, y alguien dice que vaya, porque entonces robó. Y Ramira empieza a correr como una idiota, pensando la protagonista que eso se siente como un déjà vu, y quizás, se pregunta si debería felicitarla por planear constantemente esas ideas, pero aquí vemos que alguien alza la mano. Esta es Ana, que dice que ella, y lo siente, porque por su culpa. Pero la protagonista llama a Ana, y le pregunta que qué está haciendo, pero aquí Douglas se acerca y dice que no, y le pregunta a Ana que de qué está hablando, porque ella no hizo nada malo. Y ésta le pregunta si no es así a la princesa, diciendo una persona que llega, que por supuesto.
Esta es la marquesa Annie, que le dice a su cariño que lo siente, porque esa señora cometió un error y no cuidó bien su collar, y ella es la única que recibió un agravio, y lo lamenta. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa que es algo que nunca antes había visto, y es una verdadera noble. Viendo nosotros como la protagonista se inclina, y le dice a la marquesa que lamenta mucho ese alboroto en su fiesta. Pero la marquesa se sorprende y exclama adiós, y dice que no, y le pide a la princesa que por favor levante la cabeza. Pero la protagonista sigue inclinada y dice que no, y ese es su forma de disculparse sinceramente. Viendo nosotros que la marquesa Annie sonríe, diciendo a esta que entonces, pregunta si debería aceptar las disculpas por eso escuchando una bonita presentación, agachándose de esta ante la señorita Ana, pidiéndole que por favor haga una maravillosa presentación, para que no pueda recordar nada de ese alboroto. Diciendo Ana muy feliz que sí lo hará, viendo nosotros que en ese momento la protagonista se gira a ver algo, y esta llama a Gis, y le dice que de verdad muchas gracias, y el príncipe dice que no fue nada, y solo hizo lo que pudo hacer. Y aquí la protagonista se pone como una tontita, y le dice que tiene mucha humildad, porque de verdad es un detective, pero Gis se sorprende y da las gracias, y aquí la protagonista se pone seria, y le dice a Gis que está bromeando, porque el hecho de que había vino en el collar, ésta le pregunta que cómo lo sabía,